Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la ciudad capital con la señal del 760 del cuadrante, 5518-7760. Ojalá nos acompañe. Hay información importante. La semana anterior platicábamos con ustedes acerca del significado de la relación entre México y la República Popular de China. Saludos, ingeniero, con todo el afecto al colega Mejía. Y no olviden 5518-7760 para que se comuniquen en este espacio meridiano de Radio Cañón. El presidente López Obrador se reunió con su similar de China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC. Las autoridades mexicanas señalaron que las chinas brindarán apoyos económicos para apoyar a las personas afectadas por el huracán Otis. La Secretaría de Exteriores compartió que el jefe del Ejecutivo invitó a Xi Jinping a conocer los proyectos prioritarios del Plan Sonora y el Corredor Interoceánico. Xi Jinping explicó que en los años que López Obrador encabeza el Ejecutivo Federal, se avanzó en reformas e innovaciones que dejaron resultados en el desarrollo de la República Mexicana. Acordaron combatir el tráfico ilegal de precursores químicos usados para elaborar drogas sintéticas a través del intercambio de información y experiencias. En la reunión bilateral con Trudeau, premier canadiense, se abordó el tema migratorio y expresó la confianza de empresarios de su país para continuar invirtiendo en México y crear empleos. La Iglesia Católica expresó su preocupación al presidente López Obrador y a las virtuales precandidatas presidenciales sobre la violencia que vive el país, además de la migración y la difícil situación económica. En los diálogos por la paz que realiza la Conferencia del Episcopado Mexicano, obispos y arzobispos señalaron que en la reunión que sostuvieron con el mandatario, expresaron su sentir sobre lo que sucede en el país. En la República, en Michoacán, se da a conocer que civiles armados abrieron fuego contra el personal policial que repelió la agresión y pidió refuerzos, por lo que en la zona se movilizaron elementos de la Guardia Civil, Ejército y Guardia Nacional. En la región de Zamora, delincuentes se apoderaron de los vehículos de carga y un autobús, unidades a las que prendieron fuego en 2 puntos diferentes sin que se registraran víctimas fatales. Una fuente al interior de la Fiscalía Zona Norte en Juárez da a conocer que hay 3 detenidos por el asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez, quien se desempeñaba como fotógrafo en aquella ciudad fronteriza. Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, acudió hoy a la audiencia en la Corte del Distrito Norte de Illinois, en la que se definirá su situación jurídica. Está acusado en 12 cargos relacionados con el narcotráfico y lo recibirá la jueza Sharon Johnson Coleman, que es dura en el caso de los sicarios mexicanos. Leonardo Lomelí Vanegas tomó posesión como nuevo rector de la UNAM en una ceremonia en la que fue acompañado por su antecesor Enrique Graue, los directores de facultades preparatorias, CCH y los 15 integrantes de la Junta de Gobierno. Estas fueron las palabras del nuevo titular de la nuestra máxima casa de estudios. La autonomía nos ha permitido ejercer a plenitud las libertades de docencia, investigación y difusión de la cultura. La autonomía es una condición necesaria para que las instituciones académicas podamos formar profesionales críticos y comprometidos con la solución de los problemas que aquejan a México y al mundo, para que la investigación se realice sin restricciones temáticas o metodológicas y para que la difusión cultural se pueda desarrollar sin cortapisas ideológicas. Por ello, la defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de mi gestión al frente de la Rectoría. La autonomía, que fue interpretada por Miguel Alemán Valdés cuando se ubicó su estatua a un costado de CEU y después fue demolida, tiene amplias repercusiones cuando no se respeta, y muestra de ello fue
el desplazamiento de la fuerza pública en octubre del 68. Eso es historia, pero me parece que era importante el nuevo rector fijara su posicionamiento respecto a autonomía en la máxima casa de estudios. La directora de Procedimientos Especiales Sancionadores del INE, Cintia Campos, presentó su renuncia a cargo luego de señalamientos en su contra por la supuesta alteración de frases del presidente López Obrador. En el contexto de un proyecto de resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral presentado a la Comisión de Quejas sobre la presunta violencia política de género en contra de la exsenadora Xóchitl Gálvez, el juez 11º de Distrito de Amparo en materia penal en la capital, José Antonio Medina Gaona, otorgó una suspensión provisional a Lucía Collado Moselo, hermana del abogado Juan Collado, la cual impide que se ejecute alguna orden de aprehensión en su contra solo por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la gira Nos une la esperanza de la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, no son actos anticipados de precampaña o campaña, y revocó las medidas tomadas por la Comisión de Quejas. La secretaria de Educación, Leticia Ramírez, informó en los diputados, después de comparecer bajo graves incidentes, que hay 445 escuelas de nivel básico, medio y superior afectadas en Acapulco y Coyuca de Benítez. El Consejo General del INE aprobó las reglas para los debates presidenciales y las fechas tentativas en las que se realizarán los 3 encuentros en la Ciudad de México. La consejera Carla Humphrey, presidenta, explicó que estos tendrán que cumplir 8 criterios. Contarán con personas moderadas activas, entre otras características. En octubre, la disposición de recursos de los Afore para enfrentar la falta de trabajo alcanzó los 2.565.3 millones de pesos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, los mexicanos que se quedaron sin empleo sacaron de su cuenta individual 27.2% más que el mismo mes del 22, cuando se retiraron 2.016.2 millones de pesos. México ubicó en el 118 lugar dentro del índice global de corrupción. Esto fue realizado por Global Risk Profile. Significa que el país subió una posición con respecto al 2022, en el que se ubicó en la posición 119. Entre otras cosas, en la capital de la República, bomberos capitalinos informaron que quedó extinguido el incendio registrado ayer en la Plaza Oasis. Se veía en el centro, quienes transitamos por ahí, una extensa nube en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los bomberos indicaron que tras la extinción del incendio se comenzó con las labores de remoción y enfriamiento, además que 5 elementos fueron atendidos por intoxicación. En la capital llegó el Buen Fin 23 con una buena capacidad de consumo que servirá para acelerar el movimiento económico para cerrar este 2023, afirmó el gobierno citadino. El operativo de seguridad y vialidad estará activo durante el fin de semana del 17 al 20 de noviembre, que será uno de los de mayor consumo y movilidad económicas. Esto es la próxima semana. Sí, hoy estamos a 17, sí, a mediados, por lo tanto no va a haber un puente extenso. Ya vivimos uno, el de los muertos. El Servicio de Administración Tributaria tiene una bolsa de 500 millones de pesos para otorgar más de 326,000 premios en el sorteo fiscal como parte del programa de descuentos del Buen Fin 2023. Y desde Canal de Tezontle, en el sector Tlacotal, considerada una de las zonas más violentas de la alcaldía Iztacalco, el gobierno reforzó las medidas de seguridad con el apoyo de la Marina, la Defensa y la Guardia Nacional. Al participar, mejor dicho, en la puesta en marcha del operativo especial de seguridad Iztacalco, la fiscal Ernestina Godoy aprovechó para manifestar sobre el proceso de ratificación para un segundo periodo al frente de la dependencia al que está sometida. Señaló que este proceso ha sido largo y difícil, pero afirma estar confiada
de que ahora o la última decisión está en manos del Congreso citadino, y ya se apretó la mano también contra legisladores del PAN. Una de ellas, leía por la mañana, tiene un embarazo de 2 meses y ha platicado aquí en este espacio informativo. Ya le notificaremos a ustedes, no como Ministerio Público, simplemente con la voz de Radio Cañón. Sandra Cuevas fue notificada hace una semana sobre la suspensión de su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc. De acuerdo con el registro de servidores públicos sancionados de la Contraloría Capitalina, el órgano interno resolvió en el expediente OIC-QA-D 565-2021 que la suspensión inició el 27 de octubre por un plazo de 30 días sin castigo económico. ¿Lo cumplirá? Veremos. En lo internacional, finalmente, la entrega de ayuda de Naciones Unidas a Gaza volvió a suspenderse el viernes debido a la escasez de combustible y al corte de las comunicaciones, lo que agravó la situación de miles de palestinos hambrientos y sin hogar mientras las tropas israelíes combaten a los militantes de Hamas en el enclave. Son las 12:11. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:15. En otros temas enlazados con la maestra Susana Mesa, a propósito de los inventos mexicanos como la televisión a colores, entre otros. Maestra, qué gusto saludarla y buenas tardes para usted. ¿Qué tal, maestro Ramón? Como siempre, el gusto es para mí. Buenas tardes para usted y los amigos que nos escuchan. Sabemos que los mexicanos somos creativos y cuando nos lo proponemos podemos lograr cosas realmente innovadoras. Por ello, hoy hablaremos de algunos de los inventos mexicanos que cambiaron la historia del mundo. El más famoso, como bien comentaba usted, es sin duda la televisión a color, inventada por el ingeniero Guillermo González Camarena en 1939, quien creó el primer sistema secuencial de campos de transmisión a color para la televisión. Este novedoso y revolucionario sistema está basado en 3 colores básicos, rojo, verde y azul, reescribiendo así la historia de la televisión para siempre. Otro invento que es mexicano y que cambió la industria alimentaria fue la máquina que hace tortillas, la cual fue realizada por el ingeniero Fausto Celorio en 1947. Esta máquina permitió una producción más rápida y eficiente de hacer tortillas. Además, cabe decir que el maíz o la domesticación del maíz fue realizada en México a través del teocintle, que es la semilla silvestre del maíz, la cual desde la época prehispánica se modificó, siendo así un precursor de la biotecnología aplicada a los alimentos. Otros insumos que no son inventos, pero sí son de origen mexicano y que hoy día están en todo el mundo, son el chicle, que es esta resina extraída de la corteza del chico zapote, que con el tiempo se volvería la goma de mascar. Mismo caso es el cacao, que se volvería el chocolate, y la flor de Nochebuena o poinsettia, que es un ícono de la Navidad en todo el mundo. Pero volviendo a los procesos creativos mexicanos, tenemos otros inventos importantes como la tinta indeleble, la pintura antigrafiti y la pintura no tóxica. Todos estos son inventos hechos en empresas orgullosamente mexicanas. Por otro lado, en México se inventó la nanomedicina catalítica para el tratamiento contra el cáncer, que es capaz de eliminar tumores, despertando un interés en el desarrollo para vencer esta enfermedad. Ahora, en el ámbito de la construcción está el concreto translúcido, que permite el paso de la luz. En el sistema de riego tenemos la lluvia sólida, que permite reducir el desperdicio del agua por evaporación o infiltración. En la ciencia está el concepto y aplicación de la química atmosférica por el doctor Mario Molina. Por otro lado tenemos la hélice Anáhuac, que permite una mayor elevación y estabilidad en las aeronaves. En fin, muchos otros inventos que sin duda merecen mencionarse, pero el tiempo es breve y habrá una segunda parte. Sin embargo, esto nos recuerda que México ha sido cuna de grandes inventos y creativos que han dejado una marca imborrable en la historia del mundo, desde avances científicos hasta creaciones culinarias como las palomitas, que también son invento mexicano. Y pensando en ello, regresamos a cabina, no sin antes agradecer el favor de su atención. Hasta pronto. Gracias a la colega Susana Mesa. Y revisando hoy los medios matutinos, nos resaltó
el tema del debate, los debates presidenciales que en 2018 escenificaron Ricardo Anaya, Antonio Mit Curibreña, PRI, el primero PAN, y Andrés Manuel López Obrador, el candidato de los partidos Verde, del Trabajo y Morena. De acuerdo con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó la realización de los 3 debates en 2024. El primero se llevará el 7 de abril, segundo 28 y el tercero el 19 de mayo. Mario Yergo de Morena pidió que los representantes de los partidos políticos sean considerados en este proceso, principalmente en la selección de los moderadores. Pedir que no vuelva a suceder lo ocurrido en el debate reciente del Estado de México y lo que ocurrió en el debate de revocación de mandato. Insistimos que la función de los y los moderadores, apunta, no es ser protagonistas en los debates, sino que tienen una función específica. Esto puede cambiar radicalmente la esencia de los debates. Y otro imagen que ilustra el tema del estrés hídrico que enfrenta el país, lo presentó el periódico El Universal. Es realmente lamentable lo que se ve ahí. Estiaje en presas del Cutzamala contagia ríos y arroyos. La disminución en el nivel del agua ya se extiende a otros afluentes, lo cual genera malestar de los pobladores de México y hasta Michoacán. También las zonas turísticas resultan afectadas y no se ve para cuándo. No se ve para cuándo. Al contrario, esto se va a profundizar y créanme que vamos a vivir un estiaje que ya sucede en el país, pero gravísimo, a través del cual el recorte de agua será de tal nivel que usted no podrá ni contar con ella por varios días. La Ciudad de México, en la antesala de lo que sucediera en Ciudad del Cabo, vamos, ya lo hemos platicado muchas veces, Ciudad de México se quedará sin agua. Y no crean que es para el 2050, no, se prevé que para el 2028 la capital ingrese al día cero ante la falta de este recurso. La publicación es Wired, y Wired nos recuerda que según investigadores de la máxima casa de estudios, la UNAM, para el 2028 el acceso y distribución del agua potable en la capital será insostenible. El día cero para este recurso en la capital se acerca y nadie, ningún citadino, con honradas excepciones, se plantea medidas dramáticas para abatir el consumo del agua. Roberto Constantino, coordinador general de AGUAM, esto es la red de investigación en aguas de la Universidad Autónoma Metropolitana, aseguró que es urgente reformular los sistemas de rellenado en presas y el manejo de aguas residuales. De no tomarse estas medidas, la estimación para contar con el día cero en la capital es el 2028, en 5 años. Algunas otras la ubican más allá del 28, en el 2050, pero cualquier estimación resulta importante y se debe considerar. Por lo menos en este año México registró las temperaturas más elevadas en América Latina. México alcanzó el 0.3 grados centígrados entre 91 y 1999 y posteriormente del 99 hasta este 2022. El incremento en el consumo, la falta de mantenimiento de la infraestructura y un decremento en la captación de aguas pluviales son las tendencias actuales. Durante la pandemia, el consumo de agua creció en la ciudad un 30%, al tiempo que se registraba una pérdida del 40% a causa de fugas por el mal mantenimiento de la red. Pero no solamente es la capital y todo México se están secando. Delia Montero Contreras, profesora en Economía y fundadora de AGUAM,
destaca que en la actualidad cerca del 43% de la población en la capital carece de acceso al agua potable y se ven obligados a conseguirla de manera poco ortodoxas e insalubres. Es la situación que enfrentamos en la capital. Afirmó que el problema no solo está en la escasez de agua, sino también en la precaria regulación de las opciones comerciales para acceder al vital líquido. Quizá el agua que se sale de su grifo es de mejor calidad que la que se compra. Ahí estamos hoy por hoy en el problema del agua. Finalmente, audiencia, en México existen 5 regiones en donde se usa una cantidad de agua mayor a la que se debe proveer. El noroeste, Sonora, Sinaloa, Río Bravo, Monterrey, Lerma, Santiago, Pacífico, la del Valle de México y la región del Balsas, esto es centro del país y Ciudad de México, pero todo lo que significa ríos que arriban a la capital, solamente recordamos 2, es y habla de una enorme contaminación de los ríos por una población irresponsable que tendrá que pagar las consecuencias de ello. Ya solo para concluir con este tema, de acuerdo con Constantino Toto, en los últimos 450 años no se cambió la manera de gestionar el agua en la capital. La poca flexibilidad de las políticas públicas ante la creciente densidad de la población en los últimos 50 años agravó la crisis y por ello ahora se ve retomar el diálogo con otras instancias para superar el tema de la escasez del vital líquido. ¿Qué va a ocurrir? Y finalmente, esto lo vamos a buscar la próxima semana con los economistas expertos de la Facultad de Economía de la UNAM. Por ejemplo, Delia Montero, precursora de AWAM, afirma que cerca del 43% de la población en esta capital carece de acceso al agua potable y se ven obligados a conseguirla de manera, pues abren ellos donde pasan los ductos, eso es el aguachicol, si lo permiten, y se exponen porque aunque se pase a fuego, hay un centenar de bacterias que tarde que temprano afectarán el organismo humano, y ya lo reconoció la experta de la UNAM, y afirmó que el problema no es la escasez, sino la precaria regulación de las opciones comerciales para acceder al vital líquido. Las alternativas poco asequibles son la reutilización y una disminución evidente en la captación pluvial. Finalmente, académicos de la Universidad Autónoma de México, en la conferencia El fenómeno del Niño y sus impactos en México, concluyeron que el país tiene entre 92 y 93% menos lluvias en comparación con sus máximos históricos. Escuchen o tomen nota, audiencia. El fenómeno del Niño e impactos en México concluyen que el país tiene entre 92 y 93% menos lluvias en comparación con los máximos históricos. Es verdaderamente una situación dramática la proveeduría del vital líquido en estos tiempos, y al comenzar 2024, que será un estiaje prolongado, habrá sed en el país, y esto no es buscar la bolita mágica, esto se lo señalan ustedes los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:30. Por un lado, en el pleno de la Cámara Alta, hay acuerdos entre los grupos parlamentarios, entre el Movimiento Ciudadano y el PAN, para revivir el bloque opositor en contra de la terna de la futura integrante del Poder Judicial. Así lo informaron los coordinadores de los senadores del PAN, Julián Rementería, Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda
y como PRI-PRD, Manuel Añorbe y Miguel Ángel Mancera, y del Grupo Plural, Germán Martínez Cáceres. Vía telefónica estamos enlazados con el senador Damián Cepeda, a quien agradezco tome esta llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante. Senador, buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, me da mucho gusto en saludarte a ti y por supuesto que a todos los que nos están escuchando. Hay condiciones, senador, a propósito de la lectura que expresamos a la audiencia, resurge el bloque opositor para rechazar una terna que de las presuntas aspirantes a relevar al exministro de la Corte, Saldívar. Mira, de lo que se ha expresado públicamente, al parecer sí, ¿no? Por supuesto, cada quien es responsable de su voto, pero me da mucho gusto y creo que es una buena noticia, pues que se estén manifestando ya con toda claridad, como lo hemos hecho nosotros desde el inicio. Sería verdaderamente una vergüenza que alguien de la oposición le ayudara al presidente López Obrador a colocar a una incondicional en la Suprema Corte de Justicia. O sea, la verdad es que estamos metidos en un problema, te lo digo tal cual. O sea, el ministro Saldívar, al renunciar de manera anticipada un año antes a su cargo, de una manera muy indigna para irse a hacer campaña política, realmente la jugada, lo que hizo, el objetivo era regalarle al presidente López Obrador una propuesta indebida que no le correspondía. O sea, para quien me esté escuchando, la Corte tiene 11 integrantes y se van renovando escalonados, adrede, para que ningún presidente, que es quien los propone y el Senado los vota, para que ningún presidente se pueda hacer del control absoluto, pues. Entonces, este presidente ya había agotado todos sus nombramientos, pero al salir un año antes Saldívar, que le hubiera tocado hasta diciembre, le regala esta nueva propuesta al presidente y, dicho muy claro, se la roba a la futura presidencia. O sea, más allá de partidos políticos, quien le va a Morena se la robó a Claudia Sheinbaum, y quien le va al frente se la robó a Xochitl Gálvez, y quien le va a MC se la robó a Samuel. O sea, no le correspondía. Y claramente, pues hoy vemos por los perfiles que manda, ¿para qué quería esa propuesta? Lo quiere para controlar a la Corte a través de perfiles que le sean 100% leales, 100% incondicionales, y eso no lo podemos permitir. Entonces, el mensaje sería que en México, senador Damián Cepeda, ¿ya no hay división de poderes? Todavía sí, pero estamos bajo amenaza. ¿Cómo es el procedimiento? Él manda su propuesta, si esa propuesta se rechaza, manda otra terna, y si se rechaza, él puede nombrar. Yo esperaría que de un primer rechazo, que es esta terna, sin duda tiene que ser rechazada, o sea, no cumple con el principio de independencia, yo esperaría que pueda mandar perfiles mejores o algún perfil aceptable, que por supuesto no sea miembro de la oposición, porque no tiene por qué serlo, pero tampoco pro gobierno. A ver, para quien me esté escuchando, nada más para, digamos, ilustrar que no se trata de un capricho ni una exageración. ¿A quién está queriendo hacer ministro el presidente? Uno, a una persona que trabaja directamente con él, a su consejera jurídica. Es la abogada del presidente hoy. O sea, es la que hoy litiga los juicios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora quiere que sea ministra de la Corte. Es un conflicto de interés brutal, pues, no nada más es su subordinada, sino tiene conflicto de interés de que es la abogada, pues, ¿no? Ella, además, está impedida, con mucho respeto, pero la verdad, porque la ley dice que no puedes proponer un secretario de Estado y la Consejería Jurídica tiene por ley el nivel de Secretaría de Estado. Entonces, claramente es una subordinada del presidente, no la estoy ofendiendo, la respeto como persona, pero hoy por hoy es una empleada del presidente y no es correcto que vaya al Poder Judicial. Dos, otro caso, Batres, ¿no? Es una destacada militante de Morena. O sea, yo veo sus mensajes, publicaciones, fue diputada, en fin, y es una activa promotora de Morena. Está bien para ellos, para Morena, que le den un cargo en el partido o en el gobierno, donde ya lo tiene, por cierto. Es la consejera adjunta, también es trabajadora del presidente. Pero para tener esa independencia que se requiere en la Corte, pues claro que no cumple el requisito. Y me queda muy claro que familia no te define, o sea, tu familia no te define. Pero en este caso creo que sí es importante ubicar el contexto, porque la familia política de ella, o la familia de ella directa, son activos políticamente en Morena y creo que les da mucho orgullo, de hecho, pues para referencia es hermana del jefe de gobierno de la ciudad. Entonces sí creo que queda clarísimo, pues, que no tiene ese grado de independencia por ella misma ni por la relación política que tiene
al interior de Morena. Y tercero, pues lo mismo, otro caso igualito, otra persona, alcalde, que trabaja para el presidente, es empleada del presidente de todo el sexenio, y que también es activísima, ella y toda su familia, dentro de Morena. De hecho, son las familias más destacadas de Morena. Y me imagino que les da mucho orgullo, o sea, yo no los ofendo por eso, se vale, pero no para ser ministros de la Corte. Que su mamá fue presidenta del Consejo Político Nacional de Morena, su hermana es secretaria de Gobernación. Imagínate, a la Secretaría de Gobernación le toca la interlocución con la Corte. Ahora, ¿qué pasó, mi hermana? Pues vamos a resolver los asuntos. Pues no es correcto, pues, ¿sí me entiendes? O sea, claramente es un exceso lo que ha hecho el presidente, y yo por eso creo que se tiene que rechazar y buscar un perfil que tenga independencia. Ya sucedió ya se vio este escenario, senador, en algunas de las ternas que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara Alta en estos 5 años. Se ha dado en distintos momentos. En este caso, en esta ocasión del presidente, siempre ha logrado las 2/3 partes. Yo por eso siempre me preocupa mucho estos nombramientos. Y la verdad es que ya pasa algo similar, ¿eh? O sea, logró 2/3 partes, por ejemplo, Yasmín Esquivel, que era por todos sabidos que era muy cercano al presidente, y lograron convencer a la oposición, pues mal hecho por la oposición. Logró 2/3 partes con Loreto Ortiz. Venía de trabajar en la presidencia, pero pues parte de la oposición dijo, no, sí va a ser buena, no sean ingenuos, pues vean ahorita los votos, cómo están. De hecho, hoy tenemos el riesgo de que el presidente tome dominio de la Corte porque la oposición le ayudó a meter a 2 alfiles incondicionales previamente. El presidente no le gustó el desempeño de sus primeras 2 propuestas. González Alcántara Carranca, un ministro, y Margarita Ríos Farjat. ¿Por qué? Porque no han sido votos ciegos de él. La verdad, si le revisan las votaciones, de hecho, un 70-80% fallan a favor de él, ¿eh? Pero es que él quiere el 100%, pues, ¿no? Pues qué bueno que hayan tenido la dignidad de, por ejemplo, en casos muy extremos como la Guardia Nacional, que el presidente quiere que sea militar, pero la Constitución dice textualmente, o sea, no tienes que ser abogado, nomás ponle, dice que tiene que ser civil y que tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad. Pues, ¿quién en su sano juicio iba a decir que estaba bien que fuera militar? Pues, el tipo de perfil que el presidente quiere, y así es como votó Saldívar, y así es como votó Loreta, y así es como votó Yasmín. Ahora, ¿qué está tratando de hacer? Tener un tercer voto, y entonces ya solo le va a faltar uno para tener el dominio de la Corte, porque la Corte, a pesar de que sean 11 integrantes, las votaciones importantes son por 8 votos, y si no logran los 8 votos, ya no se puede declarar inconstitucional una ley, por ejemplo. Entonces sí está ya muy peligroso el asunto. Por eso hay que levantar la visibilidad del tema, poner la alerta, yo te agradezco mucho el espacio, rechazar esta terna y buscar un perfil adecuado, independiente, que imparta justicia en México. Ahora, en su perspectiva, senador, ¿esto se contrapone con la reforma que el Ejecutivo saliente en 2024 piensa enviar al Congreso si su partido alcanza mayoría y aliados, a través de la cual, pues que no sea él, sino en las boletas, en las casillas, nosotros podamos nombrar al consejero de la Judicatura, al ministro de la Corte, al magistrado del Poder Judicial, entre otros casos? No se contrapone porque esa propuesta, primero, es muy negativa, pero segundo, es un engaño. Tú no vas a poder votar en su lógica porque vas a votar por quien él te proponga. Ahí está la trampa, pues. O sea, él proponía un número, la Cámara, que tiene mayoría, otro número, el Senado otro número, la Corte otro número. Pues si él domina quién propone, pues imagínate. Pero además, un ministro, una ministra, no se trata de un concurso de popularidad. Se trata de tener una persona que cumpla con 3 requisitos. Primero, capacidad. Segundo, trayectoria y experiencia. No son cargos para llegar a aprender, con todo respeto. Eres el máximo órgano que imparte justicia en el país. Y tercero y más importante, autonomía e independencia. Entonces yo creo que esa propuesta que él está haciendo la hace para dominar a la Corte, como lo está tratando de hacer ahora directamente. Mira, este agandalle que hizo con Saldívar, de hacerlo renunciar un año antes para él proponer, de veras que es un fraude a la Constitución. O sea, yo por eso pongo el ejemplo de que si le vas a Morena, se lo quitó a Claudia, pues es que ni siquiera es nomás contra la oposición. O sea, él está tratando de garantizar cruzar sexenios con perfiles afines a él, a nadie más, a él en lo particular.
y eso está mal. Los ciclos se tienen que agotar, cumplir, pero sobre la Corte, el objetivo de la Corte es garantizar la Constitución, que nadie se exceda. Oye, ¿quieres cambiar la Constitución? ¿Quieres que la Guardia sea militar? Yo estoy en contra, pero si abres un debate en el Congreso y logras una reforma constitucional, adelante, tienes derecho a hacerlo. Yo votaré en contra porque está mal, pero esa es la manera en la que funciona el país. Pero este señor no, dice, no, pues como no tengo los votos para una reforma constitucional, yo quiero poder hacer reformas legales, normales, de mayoría simple, y que la Corte me valide mis sinvergüenzadas. No, pues no. Entonces, yo sí, de veras, soy una persona objetiva, reconozco cuando algo está bien, pero sí levanto la voz fuerte cuando algo está mal, y esto no está mal, está terrible. Entonces, no nos vamos a dejar, vamos a pugnar porque sea un buen perfil y ojalá y quepa la prudencia en todos para lograr integrar bien a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador, le agradezco explique a la audiencia su perspectiva, porque al Senado corresponderá ratificar o rechazarle al Ejecutivo esta terna, y lo que la audiencia nos señala es que los ministros pues no deben ser domesticados. Así es. Pues yo estoy a la orden para este y para el tema que tú quieras. Muchas gracias por su tiempo y responder a la audiencia de Radio Cañón. Mejor fin de semana para usted, senador Damián Cepeda. Gracias. Son las 12:42. Desde luego, la opinión del senador Damián Cepeda es particular. Nosotros tomamos las llamadas que ustedes amablemente envían y la única propuesta de Radio Cañón es crear contenidos para una mejor toma de decisiones. Son las 12:42. El senador Cepeda, recapitulando, afirma: la mesa directiva del Senado recibió la terna para cubrir el lugar que dejó Arturo Saldívar Lero de Larrea. Una de las candidatas está incapacitada para ocupar el puesto debido a la reforma que recientemente se aprobó. La buena noticia, afirma, no se trata de una venganza opositora, sino evitar que un incondicional del Poder Ejecutivo arribe a uno de los tres poderes de la Unión. Aquí el tema, ya no logramos incluirlo, es esta ministra de la Corte solamente cubrirá un año, no los 16 que dura un ministro en el encargo, y cada una de las aspirantes fue descalificada por el senador Damián Cepeda. Esa es su opinión. Nos importa más recoger la de ustedes a través del 5518-7760 y en este Radio Cañón, en su servicio meridiano. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:45, 5518-7760. El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Las barreras que enfrentan los pacientes van desde la sospecha, el diagnóstico, el tratamiento, y persisten retos como el retraso en el diagnóstico. Vamos a enlazarnos con la directora institucional de la organización Pacientes Respirando con Valor, y le agradezco, maestra Fanny Romero, tome la llamada para Radio Cañón 760. Muy buenas tardes para usted. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Federico. Le decía, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, todavía persisten estigmas que lamentablemente no se superan, y esto en detrimento del diagnosticado. Y frente a ello, maestra, ¿cuáles son las perspectivas de una vida de quienes ya se ubican en esa condición, particularmente la gente que fuma? Sí, efectivamente. Bueno, lo que hoy buscamos es precisamente posicionar el tema de cáncer de pulmón. Precisamente hoy es el Día Mundial contra este padecimiento y necesitamos seguir levantando la voz, porque esto representa un problema de salud pública y la población difícilmente conoce el cáncer de pulmón. Conocemos algunos otros tipos de cáncer por la comunicación que existe en los medios, por la asociación. Sin embargo, este es una enfermedad que muchas veces la desconocemos, y representa la primera causa de muerte por neoplasias malignas en México. Además de que el 98% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas, cuando la probabilidades de curación son muy bajas. Además de que existe un estigma asociado al tabaco, es decir, persiste la idea de fumaste, te lo ganaste, precisamente porque lo asocian que es solamente un padecimiento del tabaquismo.
y no existen otros factores de riesgo que son igual de importantes, como es el contacto con sustancias tóxicas en sus lugares de trabajo, o bien cocinar con humo de leña, el contacto con esta combustión, y algunos otros factores como estilos de vida poco saludables. Esto es importante y entonces su servidor también enmienda pifia al anteponer y previa entrevista con usted, maestra, el hecho de que el fumador automáticamente, el fumador activo, el pasivo, están condenados al deceso derivado de ello. Ahora, ¿por qué es lento el proceso de diagnóstico de un cáncer del pulmón? Precisamente porque los síntomas aparecen ya cuando la etapa es ya muy avanzada, principalmente una tos que no se quita ni con jarabes, una tos que puede ser con sangre, dolor en el pecho, falta de apetito, pérdida de peso sin razón aparente, y entonces ya una vez que aparecen estos síntomas es porque el cáncer de pulmón ha avanzado ya en etapas avanzadas. Aquí la invitación es invitar a la población que si sabe que tiene un hábito tabáquico, ya tiene más de 50 años y fumó durante 25, puedan acudir con el médico especialista, que en este caso es un neumólogo, para que haga la valoración pertinente. Los estudios, el estudio adecuado ya no solamente es una radiografía, ya se necesita una tomografía de baja dosis para ver si existe alguna lesión en el pulmón. Entonces aquí la invitación es que toda la población conozca que el cáncer de pulmón tiene una alta prevalencia y que conozca los factores de riesgo y síntomas. Otro factor, el exceso de confianza, doctora, y lo más grave aún, la automedicación en este padecimiento como en cualquiera. Sí, efectivamente. De hecho, este año lo que buscamos era cómo poder juntar toda esta información y hicimos un estudio que se llama Barreras en la atención terapéutica del cáncer de pulmón. Y precisamente uno de los hallazgos que encontramos en este estudio es de que las personas postergamos un poco la salud. Es decir, una vez que empezamos a tener síntomas, no queremos ir al médico, tal vez se acercamos con remedios caseros, y ya hasta que los síntomas ya son muy persistentes, acudimos con el especialista. Entonces la idea es que yo sé que tenemos mucha relación, mucho trabajo, tenemos la familia, muchas actividades, pero no tenemos que dejar a un lado la salud. Esa fue una de las barreras que encontramos. Algunas otras es el desconocimiento del padecimiento. Una vez, antes de que diagnostiquen al paciente, no conocen la enfermedad. Lo conocen hasta el momento que es diagnosticado. Entonces, la idea es que hagamos estas campañas de comunicación para que lo conozca la población. Y el otro es el tratamiento oportuno. Una vez que un paciente es diagnosticado, tiene un alto navegaje en el sistema de salud para que pueda tener el acceso a un tratamiento personalizado. Entonces, son muchas barreras que podemos encontrar para la atención del cáncer de pulmón. Son las 12:50 y entre las razones, usted misma lo explicó en un artículo que revisa en este momento Radio Cañón, las razones que explican la alta mortalidad. 98% de los casos, la cito textual a usted, maestra, 98% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas. Esto derivado, y concluyo, a que este tipo de tumor no siempre ocasiona síntomas cuando inicia. Sí, efectivamente. Entonces la idea es de que tengamos esta información sobre cáncer de pulmón, utilizar estos días como el Día Mundial del Cáncer de Pulmón para alzar la voz. En este día nos unimos a nivel mundial para que las personas puedan conocer sobre el padecimiento y recordar que en algún momento todos vamos a ser pacientes del sistema de salud. Entonces somos usuarios y necesitamos hacer un cambio para la atención. ¿Algún comentario, maestra, que desea agregar? Agradeciendo que en este día tome usted la llamada para Radio Cañón y haciendo hincapié en la prevención, porque lo explicó usted al iniciar la entrevista, un paciente puede tardarse hasta 8 meses en ser detectado con cáncer de pulmón. Sí, necesitamos, realmente lo que necesitamos hacer conciencia, que necesitamos cuidar nuestra salud pulmonar.
Después de lo que pasó, la crisis que tuvimos en el COVID, afortunadamente muchas personas están teniendo como mayor conciencia, pero todavía nos falta mucho por hacer. Entonces la invitación es de que si tienen algún problema médico puedan acudir con el especialista. Gracias por el tiempo que dispuso esta tarde, maestra, y buenas tardes para usted. Hasta luego, muchas gracias. Son las 12:52. Acuda usted al doctor, no permita que pase el tiempo. 8 meses, decíamos, reiteramos, para ser detectado con cáncer de pulmón, y se ha convertido esta en la neoplasia maligna con mayor letalidad en todo el país. Hago un llamado también respetuoso a las autoridades de la Cuauhtémoc, los inspectores de vías, si existen aún, dado que aquí precisamente en el Metro Hidalgo y Reforma puede usted encontrar un grupo de jóvenes que están en todo su derecho. Su servidor pensaría que no, de la ingesta de la marihuana, pero ese humo de la marihuana pues no se queda ahí, se esparce y afecta a toda la población. Entonces, así como levantaron a los jóvenes a un costado del Senado, podría la autoridad de Cuauhtémoc o el gobierno de la Ciudad de México invitar a estos jóvenes a que se vayan tal vez al parque de la Fiscalía General de la República, que está a 4 o 5 calles adelante sobre Reforma. Pero ya es un caso intolerable que estos jóvenes estén ahí consumiendo abiertamente la marihuana y otras sustancias. Entonces, la antigua Plaza de la Información ahora es la Plaza de la Mota. Y esta plaza es un santuario porque ahí se vende de todo. Tal vez algún día hasta fentanilo se encuentre en ese lugar. Se respeta desde luego a todo aquel sujeto que ingresa ahí y lo consume la marihuana, pero espero que los jóvenes no sean confundidos y al final caigan en las garras de traficantes que no tienen pudor. Autoridad, por favor, está usted a tiempo de evitar una tragedia, y ahí además es la entrada del Metro Hidalgo, donde posiblemente la autoridad no va, pero nosotros sí, es nuestra área de trabajo, porque del bendito Metro Hidalgo podemos llegar aquí con tiempos relativamente razonables y nos encontramos como primera aduana a los fumadores de mota. Entonces, si otra es la historia, declaren a la Plaza de la Información como la primera plaza abierta de la mota en América Latina, y tal vez el Congreso de la Ciudad de México pueda votar a favor de esa iniciativa que podría ser impulsada por alguno de sus representantes. Pero ya esto es una causal. Nos advertía la experta en el tema del cáncer de pulmón que no se debe estigmatizar al fumador, pero sí se puede estigmatizar la irresponsabilidad y el vacío de la autoridad al permitir que esta plaza ahora esté dominada por sicarios y por consumidores de marihuana. Lo pueden hacer, pero los invito a que lo hagan en el parquecito que está en Reforma, repito, a un costado de la Fiscalía General de la República, ahí para que sea mejor, ahí con la clara connivencia entre los niveles de gobierno para que los jóvenes se sigan contaminando con la mota. La Plaza de la Mota, bienvenida. Solamente falta que el Congreso citadino lo apruebe y aparezca en la Gaceta, que es el diario oficial versión Ciudad de México. Son las 12:56, pero esto ocurre, y no olvide lo importante, el mensaje de Radio Cañón para su salud es que a manera de prevención, antes de los 8 meses y cuando usted tenga esos síntomas expuestos, acuda con el especialista para salvar su vida. Eso es lo que se trata, y ese es el mensaje final que transita por este micrófono hacia ustedes. En la Cámara Alta, finalmente, Julián Rementería afirmó que una cosa es que no se proponga a los rivales, pero la otra es que envíe a personas que claramente son subordinadas a la presidencia de la República. Lo dijo Julián Rementería, el senador veracruzano y coordinador parlamentario en la Cámara Alta. La Constitución establece que los secretarios de Estado
no pueden convertirse en ministros, lo que dejaría fuera a María Estela Ríos, ya que su cargo está en el rango, y eso lo dijo precisamente en este espacio informativo Damián Cepeda. La Constitución impide a un secretario de Estado convertirse en ministro de la Corte, y concluyó Julián Rementería: dudo que ninguna de ellas cumpla el requisito constitucional, y particularmente la consejera, porque la Ley Orgánica de la Administración Pública la pone en el rango de secretaria de Estado, y en esa misma forma se pronunció Germán Martínez Cázares. Llegamos a la recta final de este meridiano. Gracias por mantener la sintonía, gracias, ingeniero, por todo tu apoyo, gracias al colega Mejía, y por favor le invito a seguir en la programación amplia, incluyente, plural de Radio Cañón 760 durante todo este viernes y permanentemente, si esa es su voluntad. Buenas tardes y mejor fin de semana. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.